Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Vamos a hablar de la justicia de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pueden tomar su lugar. Recuerda que aquí dice la Escritura una promesa, que hemos sido predestinados para ser como Cristo. Eso no lo va a cambiar nadie. Que hemos sido predestinados para ser como Cristo. El problema es que nosotros no lo concebimos en la mente. ¿Cómo ser yo como Jesús? Pero para eso está la Escritura. La Escritura nos dice que hombres, mujeres, jóvenes, predestinados para ser como Jesús. Tan imposible esa palabra, y les digo yo, fuimos llamados para ser Cristos. Y lo he repetido en muchos mensajes. Pero no nos entre esa palabra porque decimos esto es demasiado. Entonces, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? Si toda la iglesia fuera Cristo o Cristos, esto sería una maravilla. Sería admirable. Mujeres ungidas, la palabra Cristo significa ungido. Todos ungidos, llenos de Dios, justos. De la santidad pasamos a la justicia. Entonces no habría problema ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la familia, porque pasaríamos a vivir en la justicia divina. Y en esa justicia divina todo anda bien. Como dice la Escritura, dile al justo que le irá bien en todo lugar. En cambio al santo no le va bien muchas veces. Pero al justo, hay promesa para el justo, dice, dile al justo que le irá bien. Ahí es donde vamos a entrar esta tarde. La Biblia nos declara aquí que en primer lugar hay una presciencia. La palabra presciencia significa conocimiento futuro de las cosas. Dios lo que hizo con nosotros fue conocernos desde antes de que el mundo fuese formado. Nos conoció. Esa es la mentalidad de Dios. Ese es el corazón de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. La presciencia. Presciencia es, hermana Marisa, el conocimiento futuro de las cosas. Y solo Dios tiene presciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. Entonces, Él nos conoció a nosotros desde antes de que el mundo fuese. Entonces, cuando Él nos conoce, nos predestina, o sea, nos marca un destino. Y dice, el destino es llegar a ser como Jesús. No podemos nosotros anhelar otra cosa. Algunos dicen, yo quiero ser como Pablo, otros como Pedro. Otros bajamos categoría y quiero ser como el pastor. Pero no podemos nosotros anhelar eso. Nosotros tenemos que anhelar lo que está en la Escritura. Tú tienes que anhelar lo que está en la Escritura. A mí me han dicho muchas veces, yo quiero ser como usted, pastor. Yo le digo, no estés bateando en vano. No estés bateando en vano. Tú no naciste para ser como yo. Tanto tú como yo nacimos para ser como Cristo. No batiemos en vano. No pongas ningún hombre de parámetro de tu vida espiritual. Porque te vas a perder. Todos los hombres fallamos en algún momento. Ningún hombre es perfecto, nadie. Tenemos grandes imperfecciones, o sea que no pongas los ojos en los hombres, pon los ojos en Cristo. Alaban a Dios, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, predestinados para ser a la misma imagen, imagínate, a la misma imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces ya ahora nos mete el Señor que nacimos para ser hermanos de Cristo. Esa es la parte número 2. Hermanos de Jesús. Y en Hebreos habla el Señor de que Él mismo baja a la congregación para alabar al Señor juntamente con sus hermanos. Él no nos llama hijos, nos llama hermanos, porque somos engendrados por el mismo Espíritu que Jesucristo fue engendrado, el Espíritu Santo. Pero después aparece otra palabra. A ellos que predestina también dice, yo te predestiné, ven acá, yo te llamo. Y te llamo para justificarte. Y luego te voy a glorificar. Entonces vamos a ver en la palabra justicia, porque yo estoy predicando acerca de la justicia de Dios. Entonces, sin presciencia no hay predestinación. Y sin predestinación no hay llamados. Mucha gente se ha colocado en las iglesias diciendo, yo tengo una congregación. Y sabemos nosotros que mucha gente impía tiene congregaciones y alaban a Dios como les da la gana. Pero el Señor dice acá que a los que Él predestinó, a ellos también llamó. Y Él es responsable de la gente que llama. Dios se responsabiliza de los que llama. Es decir, lo que quiero decirte con esto es que si nosotros seguimos, cada uno de nosotros, seguimos los pasos del llamamiento del Señor, nadie se va a lamentar en esta tierra que le hace falta algo o que está pasando por problemas que no pueda superar. Nunca. Porque estamos metidos en el carril de Dios. Estamos metidos en el carril de Dios y nadie se va a lamentar. Ahora, cuando aquella persona no ha sido llamada por Dios y quiere estar metida ahí, le van a pasar muchas cosas. U otra cosa más, aquella persona que ha sido llamado y se sale del redil de Dios, también va a sufrir. Le van a pasar muchas cosas. Entonces, y sin predestinación no hay llamamiento, y sin llamamiento tampoco hay justicia. La palabra justicia significa derecho, recto. La palabra justicia significa recto, derecho. Derecho consigo mismo, recto consigo mismo, recto con su prójimo, con su cónyuge, con sus hijos. Debemos de pensar que nosotros en la justicia de Dios, el justo no peca, hermano. Tiene el poder de no pecar. En cambio el santo sí peca. Porque el justo ya llegó a esa etapa, ya llegó a ese escalón donde él domina todo su interior y su exterior. Él domina eso. No hace ningún esfuerzo porque la misma justicia de Dios, y te lo voy a poner acá, si tú tienes Biblia, busca la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9, y mira esto lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 18 del capítulo 5. Fíjate bien, cuando nosotros decimos que ya es nacido de Dios, no nos estamos refiriendo al engendro del Espíritu Santo desde el comienzo. ¿Me estás escuchando, hermano? Porque si tú no le pones atención a esto, no vas a crecer. No se está refiriendo a que el Espíritu Santo nos engendró, sino que ahora hemos crecido tanto, después de que nos engendró el Espíritu Santo, que ahora somos como Cristo. No podemos pecar. Porque llegamos a esa naturaleza divina. Hemos llegado a esa dimensión. No podemos pecar. Porque entramos a la justicia divina. Ahora, en el verso 18 del capítulo 5 de la primera carta de Juan dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y sabemos que todo pecado, dice, hay pecado que no es de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este es el justo. Este es el justo. Tú vas a ver que el justo dice la Biblia que no peca. Ahora, encontramos otra palabra que dice: si decimos que no somos pecadores, hacemos a Dios mentiroso. Como que se contradice, ¿no? Pero no está contradiciendo, porque esta es una doctrina de la justicia. Somos pecadores porque llevamos un hombre de pecado dentro. Somos pecadores porque llevamos un pecado dentro. Todavía no estamos glorificados, estamos entrando en la justicia. Ya como justos, yo no voy a ir a buscar el pecado. Como justo, tú no vas a ir a buscar el pecado. Y cuando llegue el pecado y toque la puerta, hay un Dios que dice que Él te va a guardar del pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Está hablando del justo. El que es justo, el maligno no lo toca porque Dios lo guarda. Dios le guarda. Aquel que le engendró lo guarda. Nosotros nos ha dado el Señor, no, bueno, antes quiero decir, nosotros somos una especie viviente con poder. Cuando nosotros leemos la Biblia en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, tú lo puedes abrir. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, tú te vas a dar cuenta de lo que dice aquí la Escritura al verso 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está el poder. Ser hijo de Dios es, en el resumen, ya no pecar. Hijo de Dios es decir, ya no va a pecar. Si alguno pecó, arréglate con Dios. Pídele perdón a Él y entra otra vez en ese proceso de santificación y luego santificación, justificación, para que el Señor te glorifique después. Porque son 5 pasos. Dice, hermano, pero es que yo soy carne y yo peco. Sí, hermano, yo entiendo todo eso. Pero tú tienes derecho, eres materia pensante, tienes el Espíritu Santo, porque aquí dice, se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Alcanzaron esa estatura de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice que los hijos de Dios no pecan porque Dios mismo les guarda. El Señor lo que ha venido a hacer es formar una iglesia vencedora, hermano. Una iglesia de pura victoria. Dios nos ha llamado a ser una iglesia de victoria en todo el sentido de la palabra, tanto en lo material, físico, como espiritual, lo moral. Nos ha llamado el Señor a ser una iglesia vencedora. Él no ha venido a formar un grupo como se forman en los estadios. No, Él ha venido a formar un grupo para que sea el mismo cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no tiene pecado. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, aquí en la tierra. Y debemos analizar esa palabra, la debemos meter en el corazón y decir, yo no puedo pecar. Porque el día que peques, Dios te va a llamar a cuentas. Dios te va a llamar a cuentas. Porque Él te llamó para santificación, luego para justificarte. Y si pecas, te va a llamar a cuentas. Parece que nos dio materia pensante, un espíritu de poder adentro para ser hijos de Dios, porque el Hijo de Dios no peca. Entonces, estaba diciendo que Él vino a formar una iglesia vencedora. Pero sabe una cosa, hermano, que para ser un vencedor tienes que ser sin mancha. Nadie puede ser vencedor en pecado, tienes que ser sin mancha. Esto es lo que dice la Escritura. Santo, apartado para Dios, porque sin santidad no puedes vencer. Tienes que tener una santidad. Tenés que vencer al hombre viejo. Capítulo 5 de Efesios. Yo quiero que leamos la Biblia así como estamos haciendo ahora. Capítulo 5 de Efesios. Leemos estas palabras porque esto es lo que Cristo dijo. En el verso 27
Dice que Él tomó a la iglesia para santificarla. La iglesia que Cristo formó, la hizo para santificarla. ¿Qué quiere decir esto? Te quiero decir que santidad y justicia no son cosas iguales. La agarró y la puso apartada para trabajarla. Y de ahí que la gente que está ahí en ese grupo reciba la justicia, que se parezcan a Él. En esa justicia, en esa santidad, vamos a llegar a la justicia para parecernos a Cristo. El que es justo es un Cristo exacto. Amén, hermano. ¿Sí? El que no es justo no es Cristo. El que no es justo no es Dios. Yo encuentro bastante bueno esto, ¿no? Para no dejarlo ir. Y escucha bien. Para santificarla, el verso 26. Por eso el verso 25 habla a los maridos. Maridos dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hace la comparación. Que si Cristo amó a la iglesia, con ese mismo amor, el marido tiene que amar a su mujer. Un respeto grande. Y una cobertura conyugal grande. Y una intercesión grande por su esposa. Cuidarla hasta el último día. El justo, amado hermano, pelea espiritualmente por mantener su hogar y por cuidar a su esposa hasta el último día. El injusto no tiene esas cosas. El injusto lo tira toda la basura. Ay, es que mire cómo sale la vieja o cómo sale el viejo. No. Por eso es que te estoy dando esta palabra para que mire qué tanto justos somos nosotros en la casa. Qué tanto justos somos con los hijos. Y qué tanta justicia tenemos con nuestro prójimo. Porque de eso no tenemos religión, conocimiento de la liturgia de la iglesia, pero no tenemos a Cristo. A Cristo lo tenemos en la mente, pero no en el corazón. Y ese es el gran conflicto que hay ahora mismo. Millones de gente, millones, que alaban a un Cristo que tienen en la mente, pero que no, Cristo no vive en el corazón. Luego dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es con que nosotros nos purificamos, la palabra de Dios. ¿Por qué? No solamente por tenerla de memoria, sino hay que ponerla en práctica. Cada palabra hay que ponerla por obra. Cada palabra. No decirle, esta palabra es para aquel, no, esta palabra es para mí. Aquel mensaje lindo, pero para la hermana. No, hermano, es para ti, es para mí. A fin de presentársela a sí mismo, el Cristo compró la iglesia con sangre para presentársela a Él mismo. Como una iglesia gloriosa, primero gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto tiene una cosa tremenda. Sin mancha. Una persona que se agarra de Cristo, que platica con Cristo, que sabe usar las armas que Cristo nos dio como la sangre de Cristo. Tenemos que pelear una batalla mental. Hay que echar mano a esa sangre poderosa para limpiar nuestra conciencia, limpiar nuestra mente. Ese es el creyente. No dejarse guiar por los pensamientos negativos. Pensamientos negativos vienen en todo el hombre viejo, ahí está por dentro todo. Y luego un pensamiento domina y se salió del camino. Tienes que volver a meterte en el camino. No quedarte fuera del camino. Es derecho, obligación del creyente volverse a meter en el camino. ¿Qué hice la herejía? No te preocupes, esa es ley. Ya Cristo te metió. Sí, Él nos compró. Pero ya te dije, nosotros somos gente pensante con espíritu para meternos en el camino. Y no dejarnos que el pecado nos agobie. ¿Qué dice acá?
Una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, que no tenga pecado. ¿O crees tú que Cristo va a levantar una iglesia en pecado? No. Cristo no va a levantar ninguna iglesia que tenga pecado. Y luego, que tenga arruga. La arruga es el hombre viejo, está hablando del hombre viejo. Donde el hombre viejo domina por dentro. Imagínate cuántos pensamientos negativos vienen a nuestra mente del hombre viejo. Homicidios, violaciones, borracheras, adulterios, fornicaciones. Chismes, habladurías, un montón de basura del hombre viejo. Dice que no tenga mancha, tampoco que tenga arruga. Ni mancha por lo de afuera, ni arruga por lo de adentro. Sino que tengamos el poder para dominar al hombre viejo. Es el justo. Ya cuando llegamos a la parte final, a la justicia, ya solo nos falta la otra, es la gloria. La gloria que es de Dios. La iglesia vencedora. ¿Por qué es vencedora? Porque es justo. Nadie, amado hermano, puede vencer si no tiene justicia. El que no es justo es vencido. ¿Por qué? Porque al justo Dios lo guarda. Él no tiene que hacer ningún esfuerzo, ninguna ley, ningún problema. Él ya hizo todos los pasos y entró en justicia. Ahí es donde el Señor lo guarda a él. Vive reposado, tranquilo. Al hombre de bajeza, al hombre viejo, al hombre arrugado lo mantiene a raya, lo mantiene controlado, porque entró en la justicia divina. Y hermano, ¿y cómo es esto? Pues así como te lo estoy explicando. Tienes que entrar por la parte de la santidad para luego tener controlado a ese viejo arrugado que viene con todas las cosas viejas. Pero ¿quién es la justicia? ¿Quién es el derecho? Cristo. La justicia es Cristo. El hombre justo, es decir, el hombre en Cristo. Cuando tú digas esa palabra, bueno, ¿y quién es el justo? El que tiene a Cristo permanente. El que tiene a Cristo permanente es el justo, porque no hay otra forma de justicia. La única forma de justicia es a través de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos capítulo 15 del Evangelio de Juan, fíjate bien, el Señor nos enseña de una manera tremenda esto. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Habla del justo. Todo pámpano que en mí no permanece es cortado. Perdón, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, el Señor lo va a limpiar. Nos dice que no se va a limpiar Él, sino que Dios lo limpiará. Él está esperando que el santo produzca frutos de justicia. Pero si el santo no produce frutos de justicia, él nunca es ser un justo. ¿Qué fue lo que le pidió Juan el Bautista a todos los que se llegaban a bautizar? Decían, primero hacer frutos de justicia para que tengan derecho al bautismo. Eso era Juan, solo para el bautismo de arrepentimiento. Ahora nosotros tenemos que hacer frutos de justicia, tenemos que estar metidos en la justicia de Dios, tenemos que estar metidos en Cristo. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero permaneced en mí. El justo permanece en Cristo. O sea, en la misma presencia de Dios. El justo permanece en la presencia de Dios y ese es totalmente intocable. No por tener conocimiento bíblico es intocable. No, sino porque permanece espiritualmente, adentro y fuera en Cristo. Cristo está en él y él en Cristo. Él es el justo. Entonces tenemos que ver esas cosas. Cristo es el íntegro, sin pecado externo ni interno, el justo.
Es decir, que tiene dominio, el dominio del pecado externo y dominio del pecado interno. Cuando quiere salirse el hombre viejo, pues lo domina tranquilamente porque Dios tiene el control de él. Si tú preguntas por qué tantos problemas en los evangélicos, ¿qué pasa? El evangelio no sirve. El evangelio no sirve porque a mí me ha ido mal siempre. El evangelio no sirve porque yo estoy enfermo. El evangelio no sirve porque estoy lleno de problemas. No, hermano, no es así. Lo que pasa es que nos hemos engañado pensando que somos justos. Vivimos en el primer escalón en lugar de estar en el quinto, sexto. Y dice, ¿por qué me va mal? Porque no soy justo. Porque no hay justicia. Al justo le irá bien en todos lados. Al justo le irá bien donde quiera que se pare un justo. Dios está con él. ¿Cuánto alaban a Jesús, hermano? Yo quiero decirte una cosa, que donde se pare el justo, Dios tiene promesa con él. No con el creyente. No, tiene promesa con el justo. Vas a oír cosas en este tiempo que voy a predicar, cosas muy lindas, pero que te comprometen mucho. Entonces, ¿cuáles son las cosas internas de ese hombre viejo arrugado? Amarguras. Mira, cuánto creyente amargado hay. Hombres y mujeres amargados. Amarguras. ¿Y qué dice? Que la amargura nos aparta de la gracia de Dios. ¿Quién es la gracia de Dios? Es Cristo. A mí que no me venga a decir un amargado que es justo. No. Él es un amargado, apartado de la gracia de Dios. No puede tener una justicia, no puede ser victorioso. Cristo llamó a ser una iglesia vencedora. Amarguras, malos pensamientos y pensamientos perversos, de homicida y todas las detracciones que produce el hombre viejo. Hay que arreglar esa situación. Y eso no se arregla únicamente con decir yo soy evangélico. Hermano, necesitamos una terapia, si tú le quieres llamar terapia, o un sistema de trabajo espiritual. Y el Señor dejó una sola cosa, o dos cosas. Primero dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Pero esa es la primera arma. La segunda es la oración. Necesitamos nosotros limpiar lo de adentro, ser justos con oración y ser justos con la palabra. Entonces te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. Siempre te irá bien, donde quiera que te pongas. Si por equivocación te dormiste en un tren y vas a parar hasta Oklahoma, allá te va bien porque eres justo. Es decir, si te quedaste dormido. Si por error te metiste en un avión y fuiste a parar a la China, allá te va a ir bien. Porque tú estás dominando lo de adentro. Ya le entregaste la área al Señor y Él trabaja contigo. Ya no tienes que hacer ningún esfuerzo, ni leyes, ni nada, hermano. Dios dice que nosotros hemos recibido la promesa de vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Que hay vida eterna en la promesa del Señor. Pero quiero decirte una cosa, que sin justicia no la alcanzamos. Si no hay justicia, no alcanzamos esa promesa. Por eso dice el Señor, muchos los llamados y muy poquitos los escogidos. Llamó a un montón. A los que antes Él conoció, a ellos predestinó y a ellos también llamó. Pero llamó millones de millones. Y dice muy pocos los escogidos. Cuando encontramos esa palabra, el Señor dice, muy pocos los escogidos. ¿Y sabes cuál es eso? Yo encuentro el 10%. Dios viene por su diezmo. No económico, de almas. Él viene por el 10% de almas. Sin fe no se alcanza la justicia, hermano. Y la justicia es Cristo en nosotros. Tenemos que hablar con Cristo todo el tiempo, depositarle a Él todas nuestras debilidades, nuestras intenciones, nuestros proyectos y dejarlos a Él. Y el domingo predicaba y decía, ¿cuánta gente se mete a los negocios?
porque tiene el dinero, porque tiene conocimiento y tiene lugar. Y luego llaman a un pastor para que el pastor ore por eso. Y el pastor va a orar, pero no va a componer nada. Sino el que tiene que estar arreglado todo es el que está poniendo el negocio, que ha pasado por 1 o 2 años orando por el negocio. Y el Señor le dijo, métete, hazlo, pero no lo pongas donde tú quieras, ponlo por otro lado, donde yo te diga. Pero venimos nosotros y lo ponemos donde nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, sin consultarle a Dios. Y llamamos al pastor y dice, ya llamó al pastor, ya oramos y nos va a ir bien. No, hermano, el pastor va a orar, pero el trabajo ya lo hiciste tú antes o no lo hiciste. Depende de lo que nosotros hagamos, así vamos a tener nuestras bendiciones. Todo lo que nosotros tengamos, tenemos, amado hermano, que darle un tiempo a Dios, orar, 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 hasta que tengamos la respuesta. Yo oí el testimonio de un evangelista, no sé si ya murió, era un puertorriqueño tremendo, de apellido Ávila también, Manuel Ávila. Se fue a predicar con otro evangelista más joven. Ya Manuel Ávila tenía 55, 60 años y este joven tenía 30. Y le dijo, hermano, me lo llevo y vamos a ir a orar porque tenemos una campaña grande allá en la costa sur de Guatemala. Dice, el que me lo contó no fue el evangelista, sino que fue el dueño de la casa. Se metieron los dos en un cuarto y el evangelista comenzó a gemir y a clamar por las almas perdidas. Pasado 2 horas de oración, el joven ya estaba sentado y el evangelista viejo gemía todavía. Gemía todavía, llegaron 3 horas y el evangelista gimiendo por las almas y el joven sentado ya cansado de orar. Y el evangelista dio la vuelta y le dijo, ¿y por qué está sentado? Es que ya terminé de orar, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? No me dijo nada. Entonces, ¿por qué se paró? ¿Por qué se sentó si Dios no le ha contestado? Yo sigo orando porque quiero saber cuántas almas se van a salvar ahora. Fe, convicción. Oró 5 horas y le dije al Señor, le pedí 500 almas esta noche y Él me dijo que me las va a dar. Y usted se sentó sin propósitos y el Señor le dio 500 almas esa noche. Cada vez que nosotros nos vamos a hacer algo, tenemos que oír la voz de Dios, mi hermano. El justo oye la voz de Dios, el injusto no oye la voz de Dios. Hace lo que quiere, hace lo que le da la gana. No tome en cuenta a Dios en los propósitos. Ah, sí, ya oré. ¿Te contestó? No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estoy dando cuenta el santo con el justo, la diferencia. Y después es que nos va mal. Nosotros queremos que el evangelio le vaya bien pues, por estar en el evangelio, o mejor dicho, por estar en la iglesia. No, las cosas no son así. Nos va a ir bien cuando seamos justos, no por ser evangélicos de la iglesia, no por ser bautizados en agua, no por ser bautizados en el Espíritu Santo, no, sino porque somos justos. Espero que tú me captes lo que estoy hablando. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Qué bueno. Entonces debemos creer la promesa de la vida eterna. Debemos de creerla. Promesa de la vida eterna, esta es la fe. Yo voy a creer que soy salvo. Amén. Yo voy a creer que soy salvo. Y así nosotros vamos a luchar por nuestra justicia. La justicia es Cristo. Entonces yo quiero ser como Cristo. Yo voy a luchar para ser como Cristo. Tú tienes que luchar para ser como Cristo, hermana, hermano. Tú tienes que luchar para ser como Cristo. Si tú no luchas para ser como Cristo, entonces aquí estás perdiendo el tiempo. Donde todas las cosas van a ir bien. Y si todos fuéramos Cristos, hermano, sería maravilloso. Una de milagros tremendo, pero ahora hay mucho falso milagro. Mucha mentira porque el diablo está operando en hombres que no son justos. Que no hay justicia y hace tremendos milagros. El diablo
Pero el justo no tiene necesidad de esas cosas. Fíjate que el justo trabaja así. Llega alguien y le dijo, el maestro tiene que pagar los impuestos. Ok. Y le dice a Pedro, ande a la playa y vas a buscar un pez y te van 2 tarteros. Paga mi impuesto por mí, por ti. Y el pez llevaba el impuesto del Señor. Sencillo. En la boda de Caná le dicen, maestro, se acabó el agua, se acabó el vino. Ok, está bien. El justo hace milagros, hermano. ¿Por qué? Porque es Cristo en él. Y te has dado cuenta que cantidad, millones de evangélicos andan buscando que les pongan las manos. Y los pastores les gusta poner manos para echarse la gloria a ellos, no para glorificar a Dios. Para echarse la gloria a ellos. Oh, qué poder que tiene el hombre. Hermano, no es de Dios. El justo pone su mano donde le duele y recibe sanidad. El justo tiene algún problema económico, clama al Dios del cielo y Dios le da. Yo hubiera querido predicar este mensaje a unos 50,000 personas. De esas iglesias que tienen 10,000, 20,000. Que escuchen la verdad. Y que esas iglesias de bailes y tanta cosa, ¿no? Que escuchen la verdad. Esas emociones paganas y diabólicas de la gente. Dios nos ha llamado a ser Cristos. Cuando lleguemos a ese conocimiento, hermano, ¿qué nos va a hacer falta a nosotros? Todo lo vamos a tener, todo. Donde levantes tu mano, ahí está Dios, porque tú estás en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Esto no es ser un evangélico, esto es ser un Cristo. Entonces vamos a luchar por medio de la fe en Cristo Jesús, por nuestra justicia. Pero esta lucha no es una batalla de fuerza o con ley, o con legalismos, sino con obediencia. Aquí no, mira, la gente quiere ser justa a través de leyes, a ver, de preceptos. Yo voy a cumplir esto para que me den esto. Vamos a ser obedientes a la palabra y vamos a obtenerlo todo. El que es obediente a la palabra lo tiene todo. Pero si empezamos nosotros con pleitos, con disensiones, hermanos, peleándonos entre hermanos, hermano, ahí no hay nada. Somos estorbo en la congregación. Somos estorbo cuando entre nosotros nos peleamos. Entre nosotros nos criticamos, somos estorbo para Dios. Un día Dios dice, mira, estoy aburrido de ti, te va a sacar. Somos estorbo en el ministerio, somos estorbo en las manos de Dios. Por eso es que Dios ha cortado a mucha gente, muchos cristianos. Se van de 40 años, 45 años, 50 años, desaparecen. Se han muerto. Les manda un cáncer, les manda una enfermedad incurable que no le encuentran los médicos, se hacen locos los médicos. Porque son estorbo para el Señor. No le dan rienda suelta al evangelio de gracia, de poder, de misericordia y compasión. No quieren vivir la justicia de Dios. O sea que esta lucha no es a través de fuerza, ni de leyes, ni cosas, no. Es a través de obediencia, de ir marcando los pasos. Bueno, si yo fui conocido en la presencia de Dios para ser rociado con la sangre de Cristo, a Él me predestinó para que yo sea como Cristo. Yo no soy predestinado para ser como Pablo. Pablo fue predestinado para ser como Cristo. Yo también predestinado para ser como Cristo. Tú también. Para ser como Cristo, tú tienes que luchar en obediencia. ¿Por qué no le decimos al Señor? Mira, cuando nosotros llegamos a un hospital, el doctor te dice, ¿y qué siente? Ay, fíjese que me duele aquí, me duele aquí. Empiezas a decirle todos los dolores que tiene. ¿Por qué no llegamos así con Cristo? Señor, yo no puedo hacerlo, pero tú puedes. ¿Por qué no me das la salida, me das la sabiduría, me das la autoridad, me das el poder que la he perdido? Yo he perdido eso, Señor. ¿Me lo quieres devolver? Señor, te lo va a dar.
En el Salmo 92, para nosotros que estamos viejos, ¿no? Digo viejos de años, no de ánimo. Dice la Escritura, el justo, verso 12, escucha bien, el justo, esto son promesas para el justo, hermano. Salmo 92, verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez. El justo es justo y no dejará de ser justo. El santo tiene problemas. Pero el justo ya entró a la etapa final, donde solo le falta la gloria. Ya te vamos a llegar a eso. Donde solo le falta la gloria. Esta es la iglesia vencedora, llegar a la justicia. Tenemos que clamarle, decirle al Señor, Señor, dame tu justicia. Señor, dame tu justicia. Hazme justo, Señor. Entonces el Señor te va a empezar a quitar cosas que ahora te gustan del mundo. Te va a quitar cosas del mundo que ahora no puedes vivir sin ellas, porque en tu interior dices, yo deseo ver eso, yo deseo saborear eso, yo estar en eso. Si tú lo haces por leyes, nunca lo vas a lograr. Pero si tú lo haces de rodillas delante del Señor, Él sí te va a dar la justicia y te va a borrar todos los pensamientos y deseos mundanos que llevamos dentro. Él te va a cambiar. Es a través de oración, de comunión, en la misma presencia de Dios. Pero como no lo hacemos, seguimos igual toda la vida. Entonces el evangelio no sirve. El evangelio no funciona. Y decimos, hermano, es que aquel tiene más que yo. Van comparando lo material. Aquel gana más que yo. Aquel tiene una casa mejor que yo. Aquel tiene un carro. Hermano, pero pregúntale si tiene más espíritu que tú. Hay que ver la vida espiritual, ahí es donde vamos a entrar en comparación, que no podemos compararla, solamente Dios conoce cómo estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que entrar en obediencia. El Señor dice, hay que practicar la justicia. En el capítulo 5, verso 1 de Romanos, tú no puedes ser justo sin practicar justicia. Aquí, hermanos, nos desenmascaran totalmente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hay reposo. Cuando estamos justos hay reposo, hay descanso en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del conflicto del mundo entero. El justo tiene paz, tiene reposo. El evangélico no. El evangélico no. Justificados pues para con Dios y tendrás paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo bien la palabra esta. Cuando a mí un creyente me dice, hermano, no tengo paz, no tengo reposo, no estás en justicia. No estás en el camino de la justicia. Eres un santo, pero no eres justo. ¿Por qué no tienes reposo? Porque no estás en paz con Dios. Porque solo de Dios viene el reposo y la paz. Mira, Dios nos prueba a nosotros en la justicia. A veces nos hace aguantar, nos mete en pruebas. Pero tú sabes que en la prueba tú tienes que decir, Señor, gracias, gracias por todo lo que ha venido. Yo sé que las enfermedades no son de Dios, vienen del diablo. Todas las enfermedades son diabólicas, aunque Dios lo permita, para arreglo de las personas. Y en medio de esa enfermedad, dale gracias a Dios, porque tienes victoria. En medio del problema, levanta tu mano y dale gracias a Dios. Ese es el justo. Entonces viene el Señor y te levanta y dice, verdaderamente, mereces que te levante porque creíste en mí. Tienes reposo en medio de la enfermedad, en medio del conflicto tienes reposo, qué bueno. Ahora, cuando yo vengo aquí y te digo, hermano, mira, mi situación económica es horrible, llorarte, que estoy malo de mi corazón, de mis riñones, que se me caen las costillas, y vengo a contarte todas mis desgracias.
Te estoy enseñando mal. Yo te tengo que decir alegría en medio de mi retorcijón. Aunque el intestino y la tripa se me esté haciendo un chorizo por dentro, yo tengo que darte buena cara, enseñarte victoria. ¿Cuánto alaban a Jesucristo, hermano? ¿Le puedes dar un aplauso a Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la Escritura acá, es asunto de practicar la justicia, es una práctica. Nunca te dejes llevar por lo que la gente te está hablando ahora de los predicadores modernos. El predicador moderno te dice, hermano, mira, ya estás bien así, vive en la gracia. No te, mira, si puedes orar, ora, y si no, olvídate de eso. Solo manda tus diezmos a la iglesia y tú no vayas, ándate al deporte, mira, está bonito allá. Ese es el predicador moderno. Solo manda tus diezmos. Pero si no llega a la iglesia no es problema. A él no le importan las almas, le importan los diezmos. El hombre de Dios le interesan las almas. Porque el alimento del siervo de Dios no es por las almas, sino porque es por Dios. Aunque las almas no quieran dar, Dios provee el alimento. Aleluya. Entonces dice aquí, tienes que practicar la justicia. No reine pues el pecado, es que esto es imperativo, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Es la práctica de la... Nosotros tenemos que practicar la justicia. Ahora, si yo vengo y presento mis miembros al pecado, voy a ser un predicador pecador. Pero estamos en el tiempo de arreglo. El tiempo de arreglo dice esto. El que es injusto, sea injusto todavía. Ya no va a tener arreglo. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. Nunca presentes tu cuerpo al pecado, de ninguna manera. Ni tampoco a esos deseos mundanos, cosas que uno mira, que se nos sale el corazón por ciertos programas, ¿no? Y en el 6:19 el Señor habla, lo dice más claro. Hablo como humano, de Romano, ¿no? Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hacia ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia de Dios, para servir a Cristo. No podemos nosotros, de ninguna manera, venir con iniquidad y decir yo soy justo. No, ¿qué va? Este cuerpo tiene que ser presentado todas las mañanas a Dios. Todas las mañanas. Y si hay chance a mediodía, otra vez. Y si hay chance por la tarde, otra vez. Presentar nuestros cuerpos para Dios, a la justicia. Entonces vamos, definitivamente ya solo falta un paso, la gloria. La iglesia es hecha la justicia de Dios. Cuando tú quieras ver cuál es la justicia de Dios, la vas a ver en la iglesia justa. Tú vas a ir pensando esta noche en tu casa, Señor, seré justo. Habla con Él. ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos en Cristo? Si somos injustos y no practicamos la justicia. ¿Cómo podemos decir que estamos en Cristo? Si somos injustos y no practicamos la justicia. Porque toda injusticia es pecado. El engaño que el diablo ha venido a hacer con tergiversar las escrituras
es grande. Toda aquella persona que practica algún tipo de pecado mental está engañando. Satanás lo está engañando. Y dice, no, pues yo voy a la iglesia. Hermano, el diablo llega primero que nosotros. Porque nosotros, mira, a través de la justicia de Dios, nosotros vamos a manifestar a Cristo. Cuando un evangélico, un hombre santo, llega a la dimensión de la justicia, lo que está haciendo es expresar a Cristo. Él mismo está expresando a Cristo. ¿Por qué? Porque la gloria expresa a Dios Padre. Cuando nosotros llegamos a la justicia, entonces cualquiera se va a dar cuenta de que somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios es cuando llega a la justicia. Este es un proceso. Dice, estaba compartiendo con mis hermanos, no digan 5 se convirtieron el domingo, no. 5 se entregaron a Cristo para que los empiece el proceso hasta que los lleve a la justicia. Y el Padre los va a llevar a la gloria. Ellos van a expresar a Cristo a través de la justicia. Y cuando llegue la gloria, que es el arrebatamiento o la resurrección de los muertos, entonces ellos van a expresar al Padre. O nosotros vamos a expresar al Padre. A través de la gloria o de la invencibilidad, expresamos al Padre porque Él nunca ha perdido batalla. Él es invencible. Y cuando somos glorificados, allí no hay nada que nos pueda bajar. Tú sabes que la gloria es en el arrebatamiento y en la resurrección. Eso solo lo puede hacer el Padre. Fíjate que cuando nosotros estamos en plenitud de justicia, yo te digo, hermano, esta noche nos van a quitar la vida a todos. Va a venir un ejército, nos va a cortar la cabeza a todos. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Piensa en tu esposa, en tus hijos, en el dinero que tienes en el banco. Pensamos en todo. Pero yo recuerdo allá en China, y pasó en China y también pasó en Alemania. En China pasó de esta manera. Allá los chinos, los evangélicos chinos, se congregan en cuevas, no en casas, porque no hay permiso para predicar el evangelio. Y unos hermanos se vistieron de militares, donde estaba la asamblea, estaba el culto como allá, iglesias enormes en China, 40 personas. Las iglesias enormes de China tienen 40 personas, enormes. Cuando una iglesia tiene 13, esa es chiquitilla. Pues llegó estos militares allí, creyentes militares, con ametralladoras. Dice, todos los que son evangélicos y justos van a morir ahora. Que pasen a la frente todos los justos. Pasó el primero. Y los 39 se quedaron sentados. Solo uno era para morir. Los 39 no querían morir. El justo siempre muere por la causa. Por eso es que nosotros miramos hombres como Esteban, como Pablo, muriendo por la causa. Porque Pablo dice, cada día somos contados como ovejas al matadero. No le tenemos miedo ni a los desastres naturales, ni a la muerte misma de ninguna naturaleza. El justo es diferente. Entonces, por la justicia de Cristo, entregamos nuestras vidas. Preferimos morir que pecar y que cada día seamos reos de muerte. Siempre el justo está pensando, a mí no me importa esta vida, me importa vivir para Cristo. La muerte puede venir cuando quiera. Yo se lo he dicho muchas veces a usted. ¿Y por qué cada día entregamos la vida, hermano? Yo por lo menos. Mi vida la entrego todos los días al Señor. Cuando tú quieras, yo estoy en tus manos. Estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a todo. No solamente a vivir, sino que también a morir. Entonces el justo tiene esa convicción
de que Él va para otro lado, no se va a quedar aquí. La justicia debemos de practicarla para poder soportar la prueba. El justo soporta la prueba. Imagínate, al apóstol Juan lo confinaron a la isla de Patmos. En la isla de Patmos Juan se vio y de que llegó se postró delante de Dios, a alabar a Dios. Y cuando él se postra, viene la revelación del Apocalipsis. Viendo que no lo podían matar por ese lado, lo sacaron de allí. Y la historia cuenta que después de eso lo metieron a Juan en una caldera de aceite hirviendo. De ahí lo sacaron. Él no murió de eso, él murió después. Estaba dispuesto a morir por Cristo. El justo tiene esa convicción. El que no es justo, hermano, no se le puede pedir nada, porque el justo es el Cristo, ¿no? Como dice aquí la Escritura, a los que predestinó para que fueran semejantes a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, así como Cristo llegó el momento de la cruz, Él dijo, aquí voy. Igualito tenemos que ser nosotros. Él no nos ha llamado a ser una cantidad de religiosos, sino a ser personas totalmente diferentes, de un ángulo espiritual diferente. Y lo encontramos aquí, al leer Escritura, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y habla una serie de cosas por las cuales vencemos. La muerte, lo bajo, tribulación, angustia, hambre. Habla un montón de cosas. Entonces pasamos la prueba. El justo aguanta la prueba. El que no es justo llora y clama. Fíjate bien que una vez éramos amigos porque él estaba en la iglesia conmigo. Es un muchacho que le llevaba como una cuarta Samuel, alto, unas manotas así que le cabían 4 cocos en las manos, tremendo. Y tuvo un accidente. Y él hablaba mucho de que era un hombre de Dios y que se jactaba de las bendiciones y que él había crecido mucho. Y lo metieron a la cárcel. Me dice la esposa, vaya a ver al hermano, me dice, porque él está bastante afligido en la cárcel. Y lo llego a ver aquel hombrononote llorando, hermano, a lágrimas. ¿Y qué le pasó, hermano? Tuve un accidente, hermano, yo creo que me voy a quedar todo el tiempo en la cárcel. Yo digo, tan grandotote y tan llorón, ¿verdad? Por no tener una convicción justa de su vida espiritual. A los 4 días salió. Tuvo que pagar una multa porque nadie va a quedar preso por un accidente. Pero se le fue la vida por 4 días en la cárcel. Tenemos que tener esa palabra gloriosa. Entonces, la justicia se manifiesta por el reposo y por la paz. Y con eso termino. Santiago capítulo 3, verso 8, Juan 2, 28, 29. La justicia es la que nos lleva a la resurrección, hermano. Si tú no eres justo, no eres resucitado. La justicia es la que nos lleva al arrebatamiento. Si no hay justicia, no hay arrebatamiento. Si no hay justicia, no hay resurrección. Por eso, cuando leemos la Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en justicia. Y tú sabes que todo el mundo predica estas cosas y no las logra entender bien claras. Pero solamente los que tengan justicia van a resucitar, los otros no. El Señor no tiene nada que ver con nosotros. Solo tiene que ver con el justo. En el Salmo 50 habla de la resurrección. Y fíjate lo que dice. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Tempestad poderosa le rodeará, convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos que hicieron pacto conmigo de sacrificio y los cielos van a declarar su justicia. Los cielos van a dar testimonio de la justicia de los arrebatados.
¿Por qué? Porque el que se va de la tierra se va para los cielos. Y el que no sea justo, el cielo no lo va a querer. Lo va a despreciar. Entonces cuando nosotros oímos otro tipo de palabras, nos ponemos emocionados, que somos evangélicos, que somos acá. Hermano, pero sin justicia. No somos derechos. Ya dije que tenemos un cuerpo de bajeza arrugado, hay que dominarlo. En cuanto llegue el pensamiento, reprímelo con el poder de la sangre de Cristo. Hay que pelear esa batalla, no te dejes engañar por las herejías. Dice, no, ese es legalismo. ¿Qué legalismo? Aquí no hay leyes, para ser justo no hay leyes. Es ser obediente, nada más. El apóstol Juan declara que el que no practica la justicia no resucita, ni es arrebatado porque no es de Cristo. No resucita. Juan 3:9-10. El que practica la justicia, la injusticia, el que practica la injusticia le pertenece a Satanás, definitivamente. Tú me dices, yo tengo 32 evangelios, pero el que practica la injusticia pertenece a Satanás. Todo aquel que es nacido de Dios no practica la injusticia porque Dios lo guarda. El justo no tiene que andarse librando, sino que Dios lo guarda. El justo no tiene que andar haciendo cosas para guardarse, no, Dios lo guarda. Ya entró en la dimensión cuarta, pre-arrebatamiento, pre-glorificado. Y ahora sí termino con todo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Si tienes algún enemigo a quien tú aborrezcas, búscale y dile, te amo yo y Cristo también te ama. Búscale, arréglate con tu hermano y comencemos la vida de justicia, porque todo aquel que no ama a su hermano no tiene justicia. Hay que arreglar las cosas desde ya y empezar a pensar en eso. Por eso que nuestra vida no crece, nuestros semblantes son a veces un poco tristes, somos enfermos porque nos hace falta justicia. ¿Te has dado cuenta que a veces respondemos mal? Somos vengativos. Es que me dijo tal cosa, yo tengo que responderle. Injusticia. El justo no responde mal, el justo es como Cristo. Los Cristos trabajan así. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Es el justo. Sino que remitía la causa a aquel que sabe perdonar. Ahora no. Ahora me dijo tal cosa, pues yo le respondo como caiga. Injusticia. Sea tu mujer, sea tu marido, sea tu suegra, tu cuñada, que importa quién sea, o una persona desconocida, tú no puedes contestarle mal. Es decir, el justo no contesta mal. Entonces tú tienes que saber ahora si eres justo o eres injusto. Te llevas ese pensamiento, ¿seré yo justo? La gente que pelea, que tiene disensiones, no es justa, es injusta. Y está en las manos de Satanás. No puede ser, no puede pasar a la otra dimensión de la gloria de Dios para ser glorificado. Que Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y la gloria es en el momento del arrebatamiento, ahí va la gloria, la última etapa. La última etapa de la presencia de Dios. La gloria de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Tienen alguna pregunta? Me la pueden hacer. O lo entendieron todo, no entendieron nada, pero está bien. Aleluya. Vamos a ponernos en pie.